El día que ese automóvil llegó al taller en la grúa, nadie se molestó en guardar silencio. Los mecánicos se reían abiertamente. Algunos sacaron su celular para tomar fotos. Uno de los muchachos del área de pintura dijo en voz alta, sin ninguna pena, que ese carro parecía haber sobrevivido una explosión en una película de guerra, y que ni en la película lo habrían dejado tan destrozado. El olor a metal quemado invadió todo el taller en cuestión de segundos. Y en medio de todo ese ruido, de todas esas carcajadas, de todos esos comentarios que nadie intentó callar, una mujer bajó de una camioneta negra con vidrios polarizados. Traía un abrigo color vino, los hombros rectos, la mirada fija, y no dijo absolutamente nada mientras escuchaba al jefe del taller pronunciar las palabras que ella ya temía oír. Daño total. Irreparable. Chatarra. Y fue en ese instante, justo cuando el silencio más pesado cayó sobre todos, que desde el fondo del taller, entre cajas de refacciones viejas y llantas apiladas contra la pared, un hombre con la camisa manchada de aceite, los ojos cansados y las manos llenas de mugre, levantó la vista y dijo algo que nadie esperaba. Yo creo que sí tiene remedio. Nadie se imaginó lo que vendría después. Si crees que las historias de personas que se levantan desde el piso todavía importan, quédate. Porque esta no es una historia de carros. Es una historia de lo que pasa cuando alguien que el mundo ya dio por perdido demuestra que estaba equivocado. Comenta desde donde nos estás viendo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar algo así hoy, mándale este video. Ahora sí, vamos con todo. Rodrigo Fuentes tenía 42 años y llevaba más de una década siendo invisible. No invisible de esa manera poética que a veces se usa para exagerar. Invisible de verdad. Da un tipo de persona que está parada frente a ti y tú igual no la ves. Da un tipo que lleva el café a la sala de juntas y nadie levanta los ojos del celular para agradecerle. Trabajaba en un taller mecánico en las orillas de Monterrey, Nuevo León, en una zona donde los edificios de vidrio del centro ya se veían lejanos como si fueran de otro país. El taller se llamaba Refacciones y Servicio Gutiérrez, nombre que no inspiraba absolutamente nada. Y atendía desde camionetas viejas de reparto hasta los carros de los vecinos del barrio que necesitaban el aceite cambiado antes de que terminara el mes. Rodrigo llegaba a las 7 de la mañana y a veces no salía hasta pasadas las 9 de la noche. No porque no tuviera vida, sino porque su vida era su hijo. Mateo Fuentes tenía 11 años, era delgado para su edad, usaba lentes con un pedacito de cinta adhesiva en el arco izquierdo porque se le habían roto y Rodrigo todavía no había podido llevarlos a arreglar, y tenía la costumbre de llevar su cuaderno de matemáticas al taller para hacer la tarea mientras su papá trabajaba. A veces le pasaba las herramientas. A veces solo se quedaba sentado en el banquito de madera que Rodrigo le había puesto cerca del escritorio, observándolo trabajar con una concentración que ponía en vergüenza a muchos adultos. Mateo admiraba a su papá con esa admiración pura que todavía no ha sido contaminada por el cinismo del mundo. Pero la vida de Rodrigo no siempre fue así. Hace 15 años, Rodrigo Fuentes era uno de los ingenieros automotrices más prometedores que había salido de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus profesores hablaban de él en términos que casi incomodaban al propio Rodrigo. Sus proyectos de titulación ganaron un concurso nacional. Una empresa de Guadalajara lo contrató casi sin entrevista. Durante los primeros años de su carrera, Rodrigo diseñó sistemas de suspensión para prototipos de alto rendimiento, colaboró en proyectos con marcas europeas que ni siquiera se pronuncian bien en español, y empezó a desarrollar ideas propias que sus colegas describían como adelantadas a su tiempo. Tenía una empresa pequeña. Tenía sueños grandes. Tenía una esposa que se llamaba Sofía y que lo miraba trabajar hasta la madrugada con una mezcla de orgullo y ternura que él todavía no ha podido olvidar. Y entonces Sofía se enfermó. No fue gradual. Fue de golpe, como cuando una puerta se azota sin aviso y el ruido te deja paralizado por un segundo que parece durar horas. Un diagnóstico que nadie esperaba, un tratamiento que costaba lo que Rodrigo no tenía, una carrera en pausa que jamás volvió a tomar el ritmo de antes. Rodrigo vendió todo lo que pudo vender. Pidió prestado a quien quiso prestarle.
Puso en pausa su empresa durante meses que se convirtieron en años. Sus socios se fueron. Sus clientes buscaron a alguien más confiable. Sus sueños se fueron aplazando con la misma naturalidad silenciosa con la que el polvo se acumula sobre una mesa que ya nadie usa. Sofía murió una mañana de febrero, con Mateo dormido en el sillón del hospital y Rodrigo sosteniéndole la mano. Después de eso, Rodrigo no tuvo tiempo de derrumbarse del todo. Tenía un hijo que alimentar, una renta que pagar, y deudas que seguían llegando en sobres color manila que él metía en un cajón sin abrir porque abrirlos era demasiado para un solo día. Fue a buscar trabajo con su historial de ingeniero. Las puertas se cerraron con educación pero con firmeza. Mucho tiempo fuera del mercado. Las tendencias cambiaron. Lo llamamos. Y ya no llamaban. Así fue como el ingeniero Rodrigo Fuentes terminó siendo el mecánico Rodrigo Fuentes, en un taller sin glamour, en una colonia sin nombre bonito, haciendo el trabajo que el mundo considera ordinario mientras cargaba dentro un talento que nadie había vuelto a ver. Pero él seguía trabajando en las noches. Seguía reconstruyendo motores que otros descartaban. Seguía anotando ideas en libretas de rayas que compraba en la papelería de la esquina. No porque creyera que alguien lo iba a ver, sino porque era lo único que le quedaba completamente suyo. A 400 kilómetros de distancia, en la Ciudad de México, Valentina Castillo Bernal dirigía un emporio. 46 años. Dueña y directora general de Castillo Motorsport, una de las empresas de automóviles de lujo y desempeño más importantes de América Latina. Portadas de revistas de negocios. Conferencista en foros internacionales. El tipo de persona cuyo nombre aparece en los titulares antes de que ella hable. Valentina construyó todo eso sola, o casi. Porque el apellido Castillo en la industria automotriz mexicana no era un apellido cualquiera. Su padre, don Ernesto Castillo, había sido un diseñador de ingeniería automotriz cuya reputación trascendió fronteras. No era famoso como los famosos de televisión. Era famoso como lo son los grandes artesanos, entre quienes saben, su nombre valía oro. Don Ernesto pasó su vida entera construyendo automóviles con una filosofía que muchos consideraban romántica hasta que veían los resultados. Un carro no es una máquina. Es una conversación entre el ingeniero y el camino. Valentina creció escuchando eso. Creció entre planos, entre olores a aceite y barniz, entre tardes de domingo cuando don Ernesto le explicaba el funcionamiento de un carburador con la misma paciencia con la que otros padres explican cuentos infantiles. Y antes de morir, don Ernesto construyó su obra maestra. Un prototipo único. Un automóvil deportivo negro que no tenía nombre comercial porque nunca estaba destinado a venderse. Cada curva del chasis era una referencia a algo que solo Valentina podía descifrar, la reja del taller de su infancia, el arco de la ventana de la casa en Cuernavaca, la línea de las montañas que veían juntos desde la carretera de regreso a la ciudad los domingos por la tarde. Era el único objeto en el mundo que guardaba a su padre de manera completa. No una foto. No un recuerdo. Una máquina viva que él había tocado con sus manos y que todavía corría cuando Valentina necesitaba sentirlo cerca. Y entonces, en el traslado hacia una exposición privada en Querétaro, el camión que transportaba el automóvil fue golpeado lateralmente por otro vehículo durante una tormenta en la carretera. El chofer salió ileso. El carro no. Las imágenes que le enviaron esa noche dejaron a Valentina sin palabras durante casi 2 minutos. 2 minutos que a ella le parecieron el silencio más largo de su vida. El capó destrozado. El cofre aplastado. La carrocería torcida en ángulos que ningún diseño debería tener. El interior quemado parcialmente por un cortocircuito en el cableado. Los peritos que revisaron el automóvil fueron unánimes, restauración imposible. Costo de reconstrucción superior al de fabricar un vehículo nuevo desde cero. Recomendación unánime, desguace. Valentina los escuchó a todos. Y después hizo exactamente lo contrario de lo que le dijeron. Pidió que trasladaran el automóvil a Monterrey, al taller que le habían recomendado como el último lugar que todavía aceptaba casos complicados. No porque tuviera esperanza real.
sino porque no podía permitirse rendirse sin haber intentado absolutamente todo. La mañana que llegó el automóvil al taller de refacciones y servicio Gutiérrez, era martes y llovía. La grúa llegó antes de las 8. Los trabajadores del taller salieron a ver por pura curiosidad, y cuando el automóvil quedó sobre el piso de cemento, el silencio duró exactamente 3 segundos antes de que empezaran las risas. No eran risas crueles, o al menos nadie lo veía así. Era la risa de quien ve algo tan fuera de lo recuperable que la única respuesta humana parece ser el humor como mecanismo de defensa. El técnico de mayor antigüedad, un hombre de apellido Bermúdez que llevaba 22 años en el oficio, caminó alrededor del carro 2 veces, meneó la cabeza, y dijo que en su vida había visto algo tan arruinado que todavía tuviera llantas. Alguien preguntó si era un carro o los restos de uno. Otro tomó fotos. El jefe del taller, el señor Gutiérrez hijo, que había heredado el negocio de su padre y lo administraba con una combinación de pragmatismo y pesimismo que le resultaba muy útil para no llevarse decepciones, ya estaba formulando mentalmente el discurso que le daría a la propietaria. Valentina llegó 40 minutos después de que el auto tocó suelo regiomontano. Bajó de la camioneta sin prisa, miró el automóvil durante un momento largo, y después se volvió hacia el señor Gutiérrez con una serenidad que a él le costó trabajo sostener. El diagnóstico fue el mismo que en la Ciudad de México, en Guadalajara y en el taller de Puebla donde también lo habían llevado. Imposible. Más caro que construirlo nuevo. Mejor dejarlo ir. Valentina escuchó todo con la misma expresión. No se enojó. No argumentó. Solo asintió de manera casi imperceptible, como si ya supiera que eso iba a hacer lo que le dijeran y simplemente estuviera esperando que terminaran de decirlo. Y fue entonces cuando, desde el fondo del taller, con una llave de rachet en la mano derecha y un trapo gris en la izquierda, Rodrigo Fuentes levantó la vista del motor de una pickup que estaba revisando y dijo, en voz media, sin drama, sin alaraca: «Oiga, ¿me permite verlo?». El señor Gutiérrez lo miró con una mezcla de fastidio y extrañeza. «Fuentes, ya lo vieron los mejores talleres del país». «Sí, ya sé. Pero yo lo quiero ver yo». Bermúdez soltó una carcajada corta. Alguien murmuró algo que Rodrigo prefirió no escuchar. Valentina, sin embargo, lo miró. No con esperanza. Con algo más pequeño y más honesto que la esperanza, con curiosidad genuina. «Asterisco, adelante», asterisco, dijo ella simplemente. Rodrigo se limpió las manos en el trapo, caminó hacia el automóvil y empezó a revisar. No como alguien que está actuando para una audiencia. Como alguien que está leyendo algo que los demás no pueden leer. Sus manos pasaban sobre el metal retorcido con una delicadeza casi contradictoria. Se agachó. Miró desde abajo. Tocó el bastidor con los dedos como si pudiera escuchar algo a través del metal. Pasaron 4 minutos completos en silencio. Después, Rodrigo se incorporó, se volvió hacia Valentina, y habló con la misma calma con la que un médico te da un diagnóstico cuando ya entiende exactamente qué tienes. Asterisco, la estructura principal aguantó. Aquí, en esta sección del chasis, el diseño original absorbió el impacto de una manera que preservó la integridad del arco central. Si usted me permite trabajarlo, yo no le puedo prometer que va a quedar como salió de fábrica. Pero sí le puedo decir que lo que su papá construyó aquí, asterisco señaló un punto específico debajo del cofre quemado, todavía está vivo. El silencio que siguió a esas palabras fue de un tipo distinto al de antes. Bermúdez dejó de sonreír. El señor Gutiérrez parpadeó. Y Valentina Castillo, que llevaba 20 años sin llorar en público, sintió algo moverse dentro del pecho que no supo muy bien cómo nombrar. ¿Cómo sabe que es de mi papá?, preguntó, y su voz salió más baja de lo que pretendía. Rodrigo la miró directo. Porque estudié cada proyecto que publicó el ingeniero Castillo cuando estaba en la universidad. Este es su sistema de distribución de carga. Nadie más lo diseñaba así. Valentina tardó 48 horas en tomar la decisión. 2 días en los que llamó a 3 ingenieros que le debían favores y les envió fotos del automóvil.
Los tres respondieron lo mismo: no vale la pena, déjalo ir. 2 días en los que revisó contratos, consultó con su equipo legal sobre la posibilidad de reconstruir el automóvil desde planos, y llegó a la conclusión de que ningún plano podría replicar lo que su padre puso en ese metal con sus propias manos. Y 2 días en los que no pudo dejar de pensar en ese mecánico que la miró a los ojos y le dijo que lo que su padre construyó todavía estaba vivo. Le encargó al señor Gutiérrez que investigara a Rodrigo Fuentes. Lo que encontraron la sorprendió. No el currículum, que ella esperaba que fuera mediocre y resultó ser extraordinario, sino el detalle que nadie le había contado. Que Rodrigo había pasado los últimos 3 años reconstruyendo motores descartados por otros talleres, sin cobrar casi nada, solo para mantener la práctica. Que tenía un archivero completo con documentación técnica de proyectos que nunca se habían realizado. Que el dueño del taller, a pesar de subestimarle constantemente en público, en privado le había dicho a 2 personas distintas que Rodrigo era el mejor mecánico que había tenido, aunque el orgullo no le dejara decírselo de frente. Valentina fue al taller el jueves por la mañana. Encontró a Rodrigo ya trabajando en el automóvil sin que nadie se lo hubiera autorizado todavía. No había desmontado nada. Solo estaba midiendo, anotando, haciendo croquis en una libreta barata. Mateo estaba sentado en el banquito de costumbre con la mochila escolar todavía puesta, mirando lo que hacía su papá con esa atención absoluta que le era característica. Valentina se quedó parada en la entrada varios segundos sin que ninguno de los dos la viera. Después tosió levemente. Rodrigo levantó la vista. Mateo también. Asterisco, buenos días, asterisco, dijo Rodrigo, sin sobresaltarse, como si la hubiera esperado. Asterisco, ¿ya empezaste? Asterisco, dijo ella, mirando la libreta. Todavía no. Solo estoy entendiendo. Valentina miró a Mateo. El niño la saludó con un movimiento de cabeza muy serio, muy formal, que le arrancó a ella algo que casi fue una sonrisa. ¿Cuánto tiempo necesitas? Rodrigo pensó un momento real antes de responder. Si me da acceso completo y me deja trabajar sin interrupciones de gente que no sabe lo que estoy haciendo, 7 meses. Tal vez 8. ¿Y qué garantía me das? Rodrigo la miró sin parpadear. Ninguna, señora. No le puedo garantizar un resultado cuando estamos partiendo de lo que estamos partiendo. Lo que sí le garantizo es que voy a tratar ese carro como si fuera lo más valioso que he tenido en las manos en mi vida. Y si al final no funciona, le voy a decir exactamente por qué. Valentina pensó que esa era la respuesta más honesta que le había dado nadie en mucho tiempo. Firmaron el acuerdo esa misma tarde. Lo que siguió no fue una restauración. Fue una excavación. Rodrigo pasaba los primeros días de cada semana solo desmontando, catalogando, documentando cada pieza con una metodología que el señor Gutiérrez observaba desde lejos con una mezcla de admiración y culpa que nunca verbalizó. Fotografiaba cada componente antes de tocarlo. Dibujaba esquemas a mano de secciones que las cámaras no alcanzaban a capturar bien. Escribía notas en márgenes de las páginas de su libreta con una letra pequeña y precisa que parecía la de alguien acostumbrado a trabajar en espacios reducidos. Bermúdez, que al principio pasaba a hacer comentarios sarcásticos, dejó de hacerlo después de la 3ª semana. No porque Rodrigo lo confrontara, nunca lo hizo, sino porque era difícil mantener el sarcasmo frente a alguien que trabaja con esa clase de silenciosa determinación. Mateo seguía llegando al taller después de la escuela. Pero ahora no solo traía la tarea. Empezó a traer preguntas. Papá, ¿por qué este tornillo es diferente a los otros? Porque el ingeniero que lo diseñó quería que esta sección tuviera una torsión ligeramente distinta bajo carga lateral. Así absorbe mejor el impacto sin transmitirlo al chasis central. Mateo lo anotaba. Con su letra de niño de 11 años, llena de errores de ortografía y dibujos al margen, iba documentando lo que su padre explicaba. Un día Rodrigo se asomó al cuaderno de Mateo y se quedó callado un momento más de lo normal. ¿Por qué lo anotas? Por si un día lo necesito. Rodrigo no supo qué responder a eso. Así que simplemente le revolvió el pelo y siguió trabajando.
Valentina empezó a aparecer en el taller con una frecuencia que su asistente encontraba difícil de explicar en su agenda. Al principio venía a ver el avance, como era lógico. Después venía porque el taller, con todo su desorden y su olor a aceite y sus paredes con manchas de grasa que nadie había intentado limpiar en años, tenía algo que su oficina en la Ciudad de México no tenía. Calma real. No la calma artificial de los spas o de las aplicaciones de meditación. La calma de un lugar donde las personas están completamente ocupadas en algo que importa. Una tarde llegó más temprano de lo previsto y encontró a Rodrigo y a Mateo sentados en el piso de cemento, comiendo tortas de frijoles envueltas en papel de estraza, con el automóvil desmontado a su alrededor como si estuvieran en el centro de algo que estaba siendo construido, no destruido. Había una estación de radio vieja sonando cumbias a bajo volumen. Mateo tenía una mancha de aceite en la mejilla que obviamente no sabía que tenía. Valentina se quedó en la puerta. No quiso interrumpir ese momento. No porque fuera intrusiva, sino porque era tan genuino que sentirlo desde lejos ya era suficiente. Fue después de esa tarde que Valentina comenzó a quedarse más tiempo. A sentarse en el banquito vacío cuando Mateo ya se había dormido en el sillón viejo del fondo. A hacer preguntas que ya no eran solo sobre el automóvil. Rodrigo le contó de Sofía. No de golpe, no con el drama de alguien que necesita hablar, sino de la manera en que se cuentan las cosas importantes, de a poco, en fragmentos, como cuando vas reconstruyendo algo a pedazos y de repente te das cuenta de que ya está tomando forma. Le contó del diagnóstico. De vender el laboratorio que tanto le había costado construir. De los meses en el hospital. De la mañana de febrero. Y Valentina, que rara vez hablaba de su padre en términos que no fueran profesionales o públicos, le contó a Rodrigo lo que don Ernesto le dijo la última vez que la vio trabajar en el automóvil antes de que su salud se deteriorara del todo. Me dijo que no era el carro lo que le importaba. Que era lo que yo iba a sentir cuando lo volviera a ver andando después de que él ya no estuviera. Rodrigo la escuchó sin interrumpir. ¿Y qué iba a sentir? Valentina tardó un momento. Que todavía podía hablar con él. El taller estuvo en silencio un rato largo después de eso. En el quinto mes de trabajo, Rodrigo encontró algo. Estaba reconstruyendo el sistema de distribución de potencia cuando notó que el diseño original de don Ernesto tenía una limitación técnica que, en las condiciones normales del automóvil, nunca había llegado a manifestarse pero que bajo ciertas cargas de aceleración habría eventualmente causado un problema de rendimiento. No era un error. Era una solución que nunca se terminó de implementar. Como si don Ernesto hubiera visto el problema pero el tiempo, o la enfermedad, o las circunstancias, no le hubiera alcanzado para resolverlo. Rodrigo pasó 2 semanas sin dormir bien. Porque la solución que tenía en la cabeza requería modificar algo que el propio don Ernesto había diseñado. Y eso no era una decisión mecánica. Era una decisión que le pertenecía a Valentina. Se lo dijo una noche, directamente, con la libreta abierta sobre la capota del automóvil y Mateo ya dormido al fondo. Encontré algo que su papá no terminó de resolver. Puedo dejarlo como está y el carro va a funcionar. O puedo terminarlo yo. Pero necesito que usted me diga si está bien que yo ponga mis manos en algo que él no alcanzó a completar. Valentina tardó más en responder que en ninguna pregunta anterior. ¿Sabes cómo terminarlo? Sí. ¿Lo ibas a resolver él de la misma manera que lo vas a resolver tú? Rodrigo pensó en eso con honestidad real. No exactamente. Yo lo resolvería con herramientas que en su época no existían todavía. Pero hacia el mismo resultado que él buscaba. Valentina miró el automóvil un momento largo. Entonces termínalo. Él habría querido que alguien lo terminara bien. La presentación fue en el Centro de Exposiciones Intermex de Monterrey, una noche de jueves con lluvia fina. El salón principal estaba lleno de una mezcla inusual, ejecutivos de la industria automotriz que venían a ver el fracaso anunciado de una restauración imposible, periodistas de publicaciones especializadas, algunos diseñadores e ingenieros que habían conocido el trabajo de don Ernesto en vida, y un puñado de curiosos que simplemente habían escuchado el rumor.
Valentina estaba de pie junto a la lona negra que cubría el automóvil. Traía un vestido oscuro, sin joyería excesiva, el cabello recogido. Se veía más serena de lo que en realidad se sentía. Rodrigo estaba en un costado del salón con Mateo, que traía ropa nueva que claramente le incomodaba. El niño miraba a todos los adultos con sus grandes ojos detrás de los lentes arreglados, ya sin la cinta adhesiva, con la misma concentración con la que miraba a su papá trabajar. Alguien al fondo del salón hizo un comentario en voz baja sobre si la restauración era un truco de marketing. Nadie lo desmintió todavía. Valentina tomó el micrófono. No dio un discurso largo. No era su estilo. Mi padre pasó su vida construyendo cosas que duraran. No porque quisiera que lo recordaran, sino porque creía que el trabajo honesto tiene una manera de sobrevivir a quien lo hace. Esta noche van a ver si tenía razón. Jaló la lona. El silencio que cayó sobre el salón fue de ese tipo que no necesita ninguna descripción adicional. El automóvil negro estaba ahí, bajo las luces de la exposición, completamente transformado. No transformado como cuando algo es irreconocible. Transformado como cuando algo vuelve a ser exactamente lo que siempre fue, pero más real, más presente, más vivo que nunca. Las líneas del chasis eran perfectas. La carrocería reflejaba las luces del techo con una precisión casi arrogante. Los detalles interiores que Rodrigo había reconstruido a mano eran indistinguibles de los originales, en algunos casos, superiores, porque Rodrigo había entendido la intención detrás de cada decisión de diseño y la había ejecutado con herramientas y conocimiento que don Ernesto no tuvo disponibles en su momento. Un ingeniero de 60 años, que había trabajado directamente con don Ernesto Castillo hacía 20, se acercó al automóvil en silencio, se agachó a ver el chasis, tocó un punto específico con los dedos, y se incorporó con una expresión que mezclaba el asombro con algo que en otro contexto podría haberse llamado alivio. Asterisco, esto es de Ernesto, asterisco dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular. Esto es exactamente de Ernesto. Y después, mirando a Rodrigo desde el otro lado del automóvil. ¿Quién eres tú? Rodrigo respondió lo más sencillo que pudo. Soy mecánico. Bermúdez, que estaba presente porque el señor Gutiérrez había llevado a 3 personas del taller, se rió. Pero esta vez era una risa distinta. De esas que salen cuando no queda de otra más que admitir algo. Los aplausos empezaron despacio y fueron creciendo hasta que llenaron el salón entero. Valentina esperó a que la mayoría de los asistentes se hubieran acercado al automóvil antes de ir a buscar a Rodrigo. Lo encontró de pie junto a Mateo, que estaba dormido de pie apoyado en su papá con una naturalidad que solo los niños logran. Asterisco, ¿cómo está? Asterisco preguntó ella, señalando a Mateo con un gesto. Igual que siempre. A este le da igual donde esté. Valentina sonrió de verdad, sin calcularlo. Rodrigo, quiero hablar contigo de algo. Asterisco, lo que encontraste en el sistema de distribución, asterisco dijo él, porque ya lo intuía. No solo eso. Lo que hiciste esta noche no fue restaurar un carro. Fue resolver un problema que mi padre no pudo terminar. Y la manera en que lo resolviste, ninguno de mis ingenieros en la empresa lo habría visto. Rodrigo no respondió de inmediato. Asterisco, tengo una propuesta, continuó Valentina. Quiero abrir una nueva división dentro de Castillo Motorsport. No de producción en serie. De prototipado y restauración de alto rendimiento. El tipo de trabajo que requiere que alguien entienda no solo la mecánica, sino el alma de lo que está haciendo. Quiero que seas tú quien la dirija. Rodrigo la miró durante un momento que era demasiado cargado para que ninguno de los dos le pusiera nombre. Asterisco, dirección completa, dijo ella. Tú decides el equipo, los proyectos, la metodología. La división va a tener 2 nombres, Castillo, por mi padre. Y el nombre que tú elijas para el otro. Rodrigo bajó la vista un segundo. Asterisco, Fuentes, asterisco dijo simplemente. Castillo Fuentes. Mateo, que al parecer no estaba tan dormido como parecía, abrió un ojo y dijo con voz adormilada.
¿Eso significa que ya no vamos a comer tortas de frijoles en el taller? Rodrigo soltó una carcajada que le salió desde un lugar que llevaba mucho tiempo sin usarse. Valentina también. Y en ese salón lleno de industria, dinero y expectativas, el sonido más real de la noche fueron esas dos carcajadas y un niño de 11 años que volvió a apoyar la cabeza en el hombro de su papá, satisfecho con la respuesta. 3 meses después de esa noche, Rodrigo Fuentes llegó por primera vez a las oficinas de Castillo Motorsport en la Ciudad de México. No como visitante. Como director de división. Traía la misma mochila de siempre, un café en la mano, y a Mateo caminando a su lado con los lentes nuevos, sin cinta adhesiva, mirando el edificio con esa expresión de quien está catalogando todo para guardarlo en la memoria. El señor Gutiérrez, cuando se enteró del nombramiento, llamó a Rodrigo personalmente para felicitarlo. Fue una llamada incómoda y sincera a la vez, de esas que revelan más de quien llama que de quien recibe. Rodrigo lo escuchó con paciencia y le respondió con generosidad, porque eso era lo que hacía. Bermúdez le mandó un mensaje de texto que decía solo, ¡qué bárbaro, Fuentes! Rodrigo lo guardó. La primera vez que Rodrigo presentó un proyecto nuevo frente al equipo de Castillo Motorsport, una sala de conferencias con vista al bosque de Chapultepec, gente con títulos que costaban más que su carro anterior, alguien le preguntó de dónde había sacado la metodología que estaba proponiendo. Rodrigo pensó un momento. De las noches que trabajé sin que nadie me viera. Nadie en la sala entendió completamente lo que eso significaba. Pero Valentina, desde el extremo de la mesa, lo entendió perfectamente. Porque ella también había construido muchas cosas en noches que nadie vio. Esta historia no es sobre un carro. Es sobre lo que le pasa a una persona cuando el mundo decide que ya no sirve para nada, y esa persona decide que el mundo está equivocado. Es sobre lo que cuesta quedarse cuando todo te dice que te vayas. Sobre trabajar en silencio cuando nadie te está mirando. Sobre un niño de 11 años que anota lo que su papá le explica por si un día lo necesita, porque algo en su instinto ya sabe que su papá es más grande de lo que el mundo quiere reconocer. Y es sobre algo que a veces olvidamos, que las personas que más tienen para dar son frecuentemente las que menos oportunidades han tenido de darlo. Antes de cerrar este video, quiero preguntarte algo de verdad. ¿Alguna vez has sentido que te están midiendo por lo que parece que eres y no por lo que realmente puedes dar? Cuéntamelo en los comentarios. Porque apuesto a que más gente de la que imaginas sabe exactamente de qué estás hablando. Si este video te llegó, compártelo con alguien que esté pasando por un momento difícil. Con alguien que sienta que su talento está siendo ignorado. Con alguien que necesite recordar que los mejores capítulos de una historia no siempre empiezan con una oportunidad brillante. A veces empiezan con una grúa, un taller sin glamour, y 4 palabras que nadie esperaba escuchar. Dale like si crees que la perseverancia silenciosa merece más reconocimiento del que recibe. Suscríbete a nuestro canal. Aquí contamos historias de personas reales, o que podrían serlo, que demuestran que la grandeza no siempre llega anunciada. Y nos vemos en el próximo video.